Sí, soy Pincén, indio argentino, otro delito más para mi raza. Soy el más salvaje y sanguinario, pero el Winca empezó primero. Cuando yo nací, el odio me esperaba. Valdivia, Pizarro, degollaron primero. Y ahora sí pasamos a la primera. Gracias, Claudia. Me interesaba empezar con esta poesía, con estos versos que forman parte de un poema escrito por José Adolfo Gallardú. Él admiraba al cacique Pincén y me decía que existía un hechizo, un gualichu, que cuando alguien empezaba a averiguar sobre la vida y la obra de Pincén, caía dentro de ese hechizo y no podía dejar de seguir investigando. Y yo caí dentro de ese hechizo de Pincén. Por eso quería empezar con esta poesía. Pero además quiero aclarar que es importante, hablando en el caso del odio, lo que el descendiente de Pincén, el tataranieto de Vicente Catronao Pincén, Luis Eduardo Pincén, tenía como lema: sin odio, pero sin olvido. Y justamente lo que yo quiero al preparar este trabajo es no olvidar a este cacique que es menos conocido que otros. Y pensé que si yo tratara de describir a un personaje actual, trazaría un perfil de la persona en cuestión. Y es lo que voy a hacer, tratar el perfil del cacique Pincén. Y Claudia, pasamos a la siguiente diapositiva, la otra, la que le sigue. Tenemos aquí 3 fotografías. En una está Vicente Pincén, Ignacio Coliqueo y Manuel Namuncurá. Quisiera hacer una comparación. Lo tenemos a Coliqueo y a Namuncurá vestidos con uniformes militares, mientras que nuestro cacique, Vicente Catronao Pincén, está con una camisa, con un poncho. Tanto Coliqueo como mucho más tarde Namuncurá fueron indios amigos, recibieron del gobierno nacional un rango militar y por supuesto también una compensación, un sueldo. Entonces, quiero destacar dentro del perfil de Pincén esta libertad para no depender de nadie. Y las próximas fotos nos muestran al cacique luego de ser tomado prisionero, cuando lo llevaron a Buenos Aires y el fotógrafo italiano Pozzo lo recibe en su estudio y toma estas fotos muy interesantes, y sobre todo una en la que Pincén está con su familia. Estaba presente el perito Moreno en ese momento y le acerca al cacique una lanza que se cree que era del cacique Saihueque y las boleadoras. Y Pincén saca su poncho, se acomoda a las boleadoras y pide que le saquen una foto como cuando está en batalla. Pero además, la foto que está en el centro, donde nos lo muestra con sus hijos, habla de ese interés por la familia, que más tarde lo seguiremos comentando. Continuamos con las diapositivas y como todo personaje que cae un poco en la leyenda y que no se sabe dónde ha nacido ni quiénes fueron sus padres, surgen muchas historias sobre su nacimiento. Este libro de Norberto Cindemi, que recopiló el archivo de Patricio Maguire, un historiador, en este libro encontramos una carta que el general Villegas le dirige a Ceballos.
Evidentemente, este historiador tuvo acceso a, a los archivos de Ceballos, porque hay muchas cartas de él. Y especialmente en este documento, número 51, Villegas le dice a Ceballos que no se equivoque, que él ha visto, que dicen que Pinzén es un indio araucano, y no es verdad. Pinzén dice que nació en Carué en tiempos que mandaban allí los hermanos llamados Cuñepán y Pablo. Esa época es justamente alrededor de 1830-34, cuando Calfucurá llega a Salinas y asesina a estos dos caciques, Cuñepán y Pablo. Entonces, más adelante, y en la próxima diapositiva, veremos que existió siempre entre Pinzén y Calfucurá una enemistad. Y esto Cutolo, en su diccionario biográfico argentino, resalta esta frase que me parece muy interesante. Él dice, soy indio argentino y él es borogano, usurpador de nuestras tierras. ¿Dónde nació entonces Pinzén? ¿Y cuál es lo que yo creo más cercano a la verdad? Casualmente, como no tenemos su acta de nacimiento, pero sí tenemos el acta de bautismo, ¿verdad, Claudia? Entonces, en el acta de bautismo, que es la diapositiva que sigue, encontramos, bueno, no, la diapositiva que sigue es el lugar donde yo creo que fue criado Pinzén. El acta de bautismo es del año 1879, cuando ya prisionero, Pinzén es llevado a Martín García. Allí, a los pocos meses, el padre José Virot lo bautiza y allí Pinzén dice que él es hijo de Ayapán y Amuipán. Es por eso que en la diapositiva anterior, donde teníamos el mapa, yo pienso que es donde Pinzén fue criado, en los toldos de Anepán, porque justamente están en la zona de Sierra de la Ventana, cercana a Carué, y este grupo pertenece al linaje de los Pangui, de los Pumas, y la terminación de los nombres siempre es idéntica, es Pan. Ahora, ¿cómo llegó Pinzén ahí? Yo creo que era hijo de una cautiva cordobesa, pero que Pinzén nació en Renca, como lo dice un periodista, Antonio del Valle. Y me parece que es muy probable. Él ha sido tomado como cautivo muy pequeño, criado por esta familia, y realmente se sintió, no hablaba el español, hablaba la lengua indígena, y él consideró a sus padres, a quienes nombra cuando lo bautiza el padre José Virot. Además, me quiero recalcar que a partir de ese momento de estar en Martín García, Vicente Pinzén toma el nombre de José. Había una costumbre entre los indios que tomaban el nombre de las personas que respetaban, y el padre Virot era muy bueno, apoyaba muchísimo a los indígenas, y evidentemente era respetado por el cacique. Se sabe muy poco de sus primeros años. Y puede ser, como dice Esteves, el doctor Juan José Esteves es uno de los biógrafos del cacique que ha recopilado una bibliografía muy grande, además de muchísimos partes militares, y sobre todo, viviendo en Trenquelauquen, tuvo conocimiento de muchos descendientes del cacique.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y allí tenemos un pequeño borrador, algo que una descendiente de Pinsent, Angélica Gelos, le dio justamente al doctor Esteves, y donde muestra algo que el antropólogo Carlos Martínez Arazola siempre remarcaba, que la amplitud del grupo de Pinsent. En la carta que les comenté antes de Villegas a Ceballos, Villegas también dice algo. Los soldados de Pinsent, los CONA, los soldados de Pinsent, eran criollos. Él recibía a todos. Y en esta carta hay un párrafo que me interesa destacar, que es: un cura francés convivió durante algún tiempo con Pinsent, y de cuya vivencia la resumió en un libro, el cual debe estar una copia en algún museo o archivo. Ojalá la encontremos alguna vez. Pero habla también de ese interés en recibir a todo el mundo, y el cura dice que tiene conocimientos de que Pinsent conoce la bandera argentina y que se proclama argentino. Esto es muy interesante y me parece que es importante de no olvidarlo. Seguimos con la próxima diapositiva y lamentablemente termina Pinsent en Martín García, viviendo una vida muy difícil, sufriendo muchas privaciones, estuvo engrillado por muchísimos meses, y es ahí donde también escribe una carta al general Villegas, firmándola José Catrunao, y donde le pide que a una de sus hijas, a Ignacia, consiga la libertad de ella, porque él está trabajando, no puede cuidarla, y el mismo general Villegas le había dicho que se ocupara de que sus hijos no sufrieran. El cacique estuvo más de una vez en Martín García, y en el trabajo que presento van ustedes a ver que él estuvo, que fue denunciado en el año 1883 por una invasión que no cometió y que se reconoció que él era inocente. Y adjunto este artículo: para vivir preso vale más morir peleando, porque si les interesa, allí hablo un poquito más de lo que fue esta llamada invasión de indios y cómo fue registrada por 3 diarios: La Nación mitrista, La Prensa roquista y el diario El Estándar, un diario inglés. No creo tener tiempo de poder explayarme un poco más en esto, pero si después se puede hacer, lo haría con muchísimo gusto. ¿Cuándo se empezó a hablar de Pinsent? ¿Cuándo se empezó a conocer que existía un cacique que estaba entre los salineros de Calfucurá y los ranqueles? Fue a fines del 1860 ¿y qué ocurrió para que empezaran a hablar de él? Empezó a formarse un grupo grande en esa zona y nunca se consiguieron hacer tratados de paz con él. Y me interesa recordar, salvo cuando tomaron a una comisión que le había mandado en la época del general Lagos y del coronel Borges, el abuelo del escritor. Lo tomaron de rehenes. Él, entonces, preocupado porque eran sus familiares, empezó a bosquejar algún comienzo de trato. Y ahí recordé lo que decía Alsina:
jamás se someterá, hablando de Pinsent, a no ser que por un golpe de fortuna nuestras fuerzas se apoderasen de su chusma. Los ancianos, las mujeres, los niños. Si esto último no sucede, Pinsent se conservará rebelde, aún dado el sometimiento de todas las otras tribus hostiles. Para mí, es el tipo del hijo del desierto, indómito y salvaje, por placer, por costumbre y por instinto. Y yo agregaría, y por su amor a la libertad. En esa época hubo un ir y venir de cartas entre Pinsent, Lagos, Borges, y de esa correspondencia quiero rescatar otro párrafo. La carta que le manda a Lagos. Yo no sé por qué quiere usted sacarme de mi tierra. Yo no le he quitado su pueblo. Yo estoy en tierra propia y usted sí que está en tierra ajena. Y en cuanto se descuide, ha de tener que salir del pago. Esto, para mí, en cierta forma, completa ese perfil que yo quería hacer del cacique. Un hombre de familia, un hombre valiente y amante de la libertad. Pero, ¿cómo pude seguir adelante con la genealogía del cacique? Me interesó, y si seguimos a la próxima diapositiva, por favor, les quiero presentar aquí a 3 bisnietos del cacique. Gracias a Juan José Esteves, que me ayudó muchísimo a conocer a estas personas, me presentó a los descendientes que vivían en Trenquelauquen. Con ellos pude hacer un taller de historia oral. También me entrevisté con el padre Meirado Hux del monasterio Santa María de los Toldos, un sacerdote benedictino, que le interesó toda la historia indígena y que conoció mucho porque una descendiente de Pinsent trabajaba en el monasterio de los Toldos. Bueno, fui encontrando también, como digo en el próximo, en la próxima diapositiva, perdón, es una más, me parece, Claudia, te estoy enloqueciendo un poquitito, ¿no? No, donde habla de las distintas cosas que he utilizado. Los archivos, exactamente, los registros sacramentales, los censos, los archivos, las entrevistas, los talleres de historia oral. Y hablando del taller de historia oral, me interesa la fotografía que había mostrado antes, donde estaban estos 3 bisnietos del cacique. Aquí está Julio Fockman Pinsent, Nicolás Pinsent, Noemí Pinsent, y la señora que está de perfil es la segunda esposa de Julio Fockman. Les llamará la atención el apellido. Una nieta de Pinsent, Genara Pinsent, se casó con un dinamarqués, Augusto Fockman. Julio me contaba muy orgulloso que a él le decían el cacique. Julio era rubio y de ojos claros, y que todo el mundo lo quería. Él era plomero, trabajaba en todo el pueblo. Y aquí lo tenemos como niño. Aquí se ve, está con su primo, que es Bartolo Cheuquelén, el hijo de Martina, otra nieta de Pinsent. En la foto que sigue, Martina ya está mayor, con una periodista que le hizo entrevistas para el diario La Opinión de Trenquelauquen, y se nota que Julio es más clarito y tiene ojos. Y él estaba muy orgulloso y participaba del Parlamento indígena y no sabía mucho de su cultura, pero quería aprender más. En cambio, Nicolás
Su primo era hijo natural, no conoció a su padre, y él sí había sufrido la discriminación en la escuela, y realmente era una situación totalmente distinta. Me contó algunas anécdotas muy interesantes que también me gustaría tener tiempo de compartir. Y la que está a su lado es su media hermana, Noemí Cuello Pincén, la mamá de Nicolasa, hizo luego pareja con, con Cuello y de ahí nació su hija. Pero era importante la relación dentro de la sociedad de Trenquelauquen, no de la sociedad que formaban los indígenas porque eran todos iguales, pero era visto de una forma distinta la situación de cada uno y había muchísima discriminación. Fue muy interesante el poder comparar y corroborar lo que ellos me contaban con lo que encontré después en el censo de 1895. Y sobre todo, lo que fue más importante para mí, porque la muerte de Pincén estaba envuelta en leyendas exactamente igual que su nacimiento. En Martín García, los guías hablaban de que Pincén había muerto en la isla, no se sabía dónde. Y encontré que no fue así, porque en el censo de 1895, en el partido del 9 de julio, en la zona de Los Toldos, encuentro a un José Catrunau de 90 años. En la planilla siguiente, Tupán. Y lo que no les dije antes, pero sí lo van a encontrar en el trabajo, que en Martín García también bautizó el padre Virot a la compañera de Pincén, Yaitu Rinque. Le pusieron el nombre de Paula cuando la bautizaron porque era el nombre de su madrina. Yaitu-Pan Rinque era hija del cacique Rinqueneucul, que estaba dentro del grupo de los coliqueo. Y me interesa resaltar esto porque es donde encontramos a estos dos personajes, al cacique Pincén y al Yaitu-Pan, en Los Toldos. ¿Quién es el censor, el censista, el que toma nota de quienes están en mayo de 1895? Antonino Coliqueo. Antonino conocía los nombres indígenas y así lo registra. Para mí, luego de tantas vueltas, entradas y salidas, porque fue 3 veces a Martín García, 3 veces no sabemos cómo salió. Yo creo que sobre todo las primeras veces fue por pedido de Ataliba Roca. Y quienes han leído La Lanza Rota recordarán algunos comentarios de su autor, Dionisio Yolastra, que conocía muy bien a la familia Roca, porque era sobrino político de los hermanos Ataliba y Agustín Roca, casados con 2 hermanas, Segunda y Felisa Yo. Es muy interesante lo que este autor agrega sobre las relaciones de Pincén luego de estar prisionero en Martín García con los Roca. Y yo creo que fueron ellos los que pidieron sacar a Pincén de allí y que se refugiara con el grupo del cacique Coliqueo. Hay un libro de Isabel Hernández que se llama La identidad enmascarada, donde estudia el proceso de la familia Coliqueo que recibió tierras en la presidencia de Mitre. Y como un anexo, ella pone
un cuadro genealógico y allí destaca que está Pinzén con Paula Rinke y 2 hijos. Quiere decir que se refugió en esa zona de los toldos. Y cuando comento con mi amigo, el doctor Esteves, lo que he encontrado, esa persona en el cementerio del 9 de julio y encuentra la partida de función de José Catrunao, quien supuestamente estaba sepultado en el cementerio de 9 de julio, porque su amigo, su compadre, su hermano del corazón, Cuesa Mansilla, había alquilado allí una sepultura para José Catrunao. Pero, oh sorpresa, cuando buscan la tarjeta donde tenía que dar los datos de quién estaba sepultado, ahí dice vacío. ¿Qué sucedió entonces? Para mí, los parientes de Pinzén cumplieron con la ley. 1895. Los muertos serán sepultados en cementerios municipales, pero había un cementerio de los Coliqueo a orillas de la laguna La Azotea. Y es allí donde yo creo que fue sepultado el cacique. ¿Y por qué? Porque la pariente, la descendiente de Pinzén, que trabajaba en el monasterio de los Toldos, le dijo al padre Meirado Hux que su madre le había contado que Pinzén había muerto un poco antes de que ella naciera. La fecha más o menos coincidía del nacimiento de esta señora y que había sido sepultado a la manera indígena con todas sus pertenencias a orillas de la laguna. Ese es un testimonio. El otro lo recibió Esteves, de los bisnietos de Pinzén, que le preguntaban a su tía Martina: ya estás viejita, Martina, ¿por qué no nos decís dónde está sepultado el cacique? A lo que Martina, con su sabiduría, contestaba: ¿para qué quieren saberlo? Déjenlo que descanse en paz. Muchas gracias.